Buenas tardes, mi nombre es Oscar Leonardo Andrade Vargas, soy estudiante de la UNAD, pertenezco a la zona sur del CAP de Neiva. Esto es una realización de una tarea que se llama Cero, reconocer la microbiología y sus contribuciones a la agricultura sostenible. Eh, la actividad consiste en uno, leer y analizar textos especializados. Cada estudiante debe abordar desde una lectura analítica el siguiente texto enfocado en los fundamentos de la microbiología. Madigan. eh, Según el libro de Madigan, escogí una lectura que se llama Evolución y diversidad de las células microbianas. Los microorganismos fueron las primeras en la Tierra. En estos 40 años se llevó un descubrimiento que demostró claramente que la célula contiene el registro de la historia. Los hábitats microbianos pueden sobrevivir porque están sometidos a esa presión, como es demasiado caliente, frío, ácido o salada. 2. Leer una publicación científica sobre la contribución de la microbiología en la agricultura sostenible. Caso Bioremediación Montenegro. Según la publicación científica sobre Montenegro, escogí una lectura de microorganismos, agricultura y nutrición humana. La agricultura se favorece al ciclo de nutrientes ya que lleva a cabo microorganismos. El nitrógeno también elimina la necesidad de que los agricultores apliquen abonos nitrogenados costosos y contaminantes. Los microorganismos son muy importantes para la agricultura, pero también afecta muy negativo en el sector de enfermedades microbianas en las plantas y los animales, utilizando en alimentos humanos que provocan grandes pérdidas económicas al año. Tercero, pregunta: estructurar el conocimiento. Para llevar a cabo el ejercicio de asimilar y estructurar el conocimiento, cada tutor realizará una serie de preguntas orientadoras. En el foro de ambiente de aprendizaje correspondiente a la presente tarea, estas preguntas son de carácter teórico o de análisis y tienen la finalidad de guiar a través de los conceptos, herramientas y conocimientos claves que se deben adquirir sobre fundamentos de microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Pregunta 1. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? Bueno, la microbiología estudia los microorganismos como protistas, hongos, parásitos y otros llamados virus. La microbiología es una ciencia en proceso de expansión. Segunda pregunta: ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariota y los eucariota? Bueno, la principal diferencia es en las eucariotas tienen un núcleo rodeado de membrana, mientras que los procariotas no. Tercera pregunta: ¿cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Bueno, en los microorganismos eucariota, los protozoos, las algas y los hongos. Y en los microorganismos procariotas, las bacterias y las arqueas. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Bueno, referente a esta pregunta, no recopilé, es decir, no encontré mucha información a esta pregunta de las 7 propiedades en específica de de las células microbianas, pero bueno, para mí una de las propiedades fueron que las células microbianas son distintas a las células de animales o plantas. Crecen, se multiplican, generan energía y pueden formar otras células. Quinta pregunta: ¿qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Los factores que controlan la abundancia de microbios es que dependen mucho de factores como el tipo de suelo, la vegetación, el tipo de labranzas y fertilización y también del contenido de humedad que requiera. Sexta pregunta: ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su hábitat? Bueno, de acuerdo a su hábitat, los microorganismos se clasifican en microorganismos de la atmósfera, microorganismos del suelo, microorganismos de agua, microorganismos de plantas y microorganismos de origen animal. Séptima pregunta: ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma y agrupación? Bueno, se clasifican por su forma, llamados cocos, bacterias en figura esférica, bacilos, bacterias en estructura de bastón,
espirilos y espiroquetas, bacterias en figura de espiral, vibrones, bacterias en forma de coma. Octava pregunta. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Bueno, se encuentran en bacterias, antinomicetos, hongos y protozoarios. Novena pregunta. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Explique. Bueno, la agricultura se beneficia de los microorganismos en cuanto al procedimiento de descomponedores. También incrementan la fotosíntesis. Es un conjunto de aspectos de mejora a mayor aporte nutritivo, consiguiendo una mayor resistencia a enfermedades y mayores rendimientos productivos. Pregunta guía sobre la nota publicada por Montenegro. Primera pregunta, ¿por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Bueno, es muy importante la bioremediación en el suelo porque recupera un ambiente alterado por contaminación a su condición natural. El uso de la bioremediación como estrategia presenta numerosas ventajas. Es una herramienta con poca demanda de energía. Ha ido en escalamiento en los últimos años en la utilización del compostaje con residuos orgánicos. Segunda pregunta, ¿qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? Bueno, una estrategia que me llama la atención es la bioremediación de suelos porque son mecanismos que actúan a la evolución de los plaguicidas y en descomposición química tienen lugar por procedimientos de oxidación. El cargo de que los microorganismos y los plaguicidas es que probablemente el mecanismo de descomposición en los microorganismos del suelo, bacterias, algas y hongos logran alimento y energía para su crecimiento por su descomposición de estos compuestos orgánicos, sobre todo cuando necesita de otras fuentes. Tercera pregunta, seleccione un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Bueno, seleccioné un microorganismo en la tabla número 2. Bueno, yo seleccioné un microorganismo que se llama microorganismo Rhizobium. Bueno, es una especie de bacteria gram negativa, es decir, que fija nitrógeno atmosférico al suelo. Esa es la principal función. Esas bacterias requieren de ciertas condiciones importantes para el establecimiento de nódulos asociados simbióticas. Evidencia un pantallazo del software Turnitin en la cual dé cuenta de que su trabajo tiene un porcentaje de similitud menor al 14%. Bueno, este tiene 12%. Referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.